guide our thoughts. nosotros queremos entender cómo guiar nuestros pensamientos. And for this we need to have a clear reference, Y para esto necesitamos tener una referencia clara, like the compass. como la brújula. He always shows to the north. La brújula siempre está señalando el norte. You always know where you are when you have a compass, Tú siempre sabrás dónde estás parado cuando tienes una brújula, because where he shows is always correct. porque lo que te enseña la brújula siempre está correcto. So that's why we need to have a spiritual reference for our mind Por eso that we must be conscious of. necesitamos tener una referencia espiritual para nuestra mente de la cual somos conscientes, So that we consciously can judge things, para que conscientemente podamos evaluar las cosas, so that we cannot be deceived. para que no seamos engañados. So that reference must be unchangeable and unmovable, Esa referencia tiene que ser inmutable, inamovible, without contradiction, sin contradicciones, easy to be understood. fácil de ser entendida, And so it's easy to understand the law. y por eso es fácil entender la ley. Everything must work with taking in order to give. Todo debe funcionar mediante tomar y con el propósito de dar. There is no exception No hay ninguna excepción except God, excepto Dios, where everything comes out and everything comes back. porque de Dios todo comienza y a Dios todo regresa. And then we need to know the simplicity of the human being. Y luego necesitamos entender lo simple del ser humano. Now, the way God created us is infinite, profound. La forma como Dios nos creó es profundamente o infinitamente profunda, But that what we must understand about ourselves pero aquello que necesitamos entender acerca de nosotros is possible for us to be understood. es posible para nosotros, tenemos la capacidad de entenderlo. It's not too much, it's not too heavy, it's not going beyond our capacity. No es demasiado profundo, no excede a nuestras capacidades. So that's why it is quite simple, Así que el conocimiento propio es muy simple, but it takes the need to study, to think about it. pero requiere que estudiemos y pensemos al respecto. So what is the first need of man? Así que, ¿cuál es la primera necesidad del hombre? Once more. Una vez más, Amor. amor. Where do we find amor? ¿Dónde encontramos amor? And where did God put his amor? ¿Y dónde colocó Dios su amor? Es su palabra. See? En su palabra. That's why we need the word, because love is an information. Por eso necesitamos su palabra, porque el amor es una información. Everything our mind or spirit processes is an information, Todo lo que nuestra mente o espíritu posee es información. and it must be an information that fits our need. Y tiene que ser una información que se ajuste a nuestras necesidades. So the first need is love. Así que la primera necesidad es amor. Yes? ¿Sí? Is there a law from where to take? ¿Hay alguna ley que nos indique de dónde tomarlo? Yes? ¿Sí? And is a law where we have to give? Y hay también una ley que nos indica a dónde darlo o a quién darlo. What is that law? ¿Cuál es esa ley? Take to give. Where is it written? ¿Dónde está escrita? In the Ten Commandments. En los 10 mandamientos. But the Ten Commandments has two parts. Los 10 mandamientos tiene dos partes. The spirit of the law El espíritu de la ley and the letter of the law. y la letra de la ley. So, where is the spirit of the law and where is the letter of the law? Y entonces, ¿dónde está el espíritu de la ley y dónde está la letra de la ley? The Bible says the letter kills La Biblia dice, la letra mata and the spirit makes free, y el espíritu da libertad, gives life. da vida. Yeah? So, this is a question that you have to think about, Así que esta es una pregunta en la que van a tener que pensar and then we'll see later how it is. y luego más tarde vamos a ver cómo es. So, we saw in our lecture this morning that we have a brain, Vimos esta mañana en la presentación anterior que tenemos un cerebro and then in the cortex we have all the information
have all the cells that leads the nerves into the body. Y allí en la corteza del cerebro tenemos todas las células que conforman los nervios y conducen la información al resto del cuerpo. And now we have the question, where do thoughts come from? Y ahora tenemos la pregunta, ¿de dónde provienen los pensamientos? Because that, where the thoughts are coming from, Porque allí de donde provienen los pensamientos, if the thoughts are wrong, si los pensamientos están malos, if they destroy the body, si esos pensamientos están destruyendo el cuerpo, that needs to be changed. allí en el origen es donde necesitan ser cambiados. That's salvation. Y eso es la salvación. So, can the brain think? Así que ¿puede el cerebro pensar? That's a very important question. Esa es una pregunta muy importante. And I heard, see, Escuché a alguien que dijo sí. on what do you base your reference? ¿En Then qué- the brain can think. ¿En qué basas tu referencia? ¿En qué te basas para decir que el cerebro puede pensar? I could also say your liver thinks. Yo podría también decir, bueno, tu hígado puede pensar. Yes? In science. So the science says that the brain can think. La ciencia dice que el cerebro piensa. Do you have a Bible verse with the brain? ¿Tienen algún versículo bíblico referido al cerebro? Can we put corazón, the heart and the brain on the same equal? I mean, ¿Podemos igualar y colocar el corazón y el cerebro como si fueran la misma cosa? yes. It's good that you say sí and no. Está bueno que hay algunos que dicen sí y otros que dicen no. How can we prove it? ¿Cómo podemos demostrarlo? What do we need? ¿Qué necesitamos? We take the word of God. Ah, sí, tomamos la palabra de Dios. How many interpretation can you have to the word of God? ¿Cuántas interpretaciones puede haber de la palabra de Dios? Yeah, as many as people read the Bible. Tantas personas, hay tantas interpretaciones de la palabra de Dios, cuántas personas la lean. You see why I emphasize so much, and was what the Lord had to teach me also very strongly. ¿Ven por qué yo enfatizo muchas las cosas? Y esto es lo que el Señor tuvo que enseñarme también de manera muy dura, To educate yourself, a educarme a mí mismo, to know on what do you base your answer. para saber en qué fundamento mi respuesta. Because if you have no sure base of your answer, Porque si no tienes un fundamento seguro respecto de tu respuesta, you're not right. no tienes razón. So everyone can give an answer if he has asked for something. If he asks something, he can give an answer. Cualquier persona puede dar una respuesta cuando se le hace una pregunta. So everyone can give and say, this is my opinion, this is your opinion. Cualquier persona puede decir, esta es mi opinión, esta otra es la opinión mía. But how do you know that your opinion Pero is right? ¿cómo puedes saber que tu opinión es cierta? So you see, if you forget everything this week, Vean, si se van a olvidar todo lo que vemos en esta semana, but not that you need something on what you know, on what you base your understanding of things. pero por favor no se olviden de esto. Necesitas algo sobre lo cual basar tu pensamiento, tu conocimiento. When Jesus had his first sermon on the mount, Cuando Jesús dio su primer sermón de la montaña, on what did he preach? ¿acerca de qué predicó? What did he explain? ¿Qué fue lo que explicó? You say loud, Dilo fuerte, la ley. la ley. Because this is that what we don't have in mind Por- when we try to understand things. Porque esto es lo que no tenemos en mente cuando tratamos de entender las cosas. You read the Sermon on the Mount, Si tú lees el Sermón del Monte, and you will see that Jesus didn't teach changeable things. van a ver que Jesús no enseñó cosas variables. Because that which is unchangeable
porque Él enseñó todo aquello que es inmutable. So, if you get angry with your brother, Así que si tú te enojas con tu hermano, you have killed him. lo has matado. True? ¿Es verdad? Yes? ¿Sí? In your heart, you have killed him. En tu corazón lo has matado. Even though you didn't kill him, Aun cuando no lo mataste, he's still alive. todavía está vivo. So, the law must be our reference. Así que la ley tiene que ser nuestra referencia. Did the people know it at Jesus' time, the law? La gente en la época de Jesús, ¿conocían la ley? No. 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 Everything they put their emphasis was on external things. Todo aquello sobre lo que ponían el énfasis eran cosas externas. Tell me how much of the benedictions, how you call them? Yeah, Blessings. the blessings, Díganme, ¿cuántas de las bienaventuranzas have external factors? hablan de factores externos? Which one? ¿Cuál de todas las bienaventuranzas habla de cosas externas? Jesus was speaking about that which is inside, Jesús estaba hablando de aquello que está en el interior. because he knew the problem is inside, not Porque él outside. sabía que el problema está en el interior y nunca en el exterior. And all people put their emphasis always on the external. Pero toda la gente coloca su énfasis en lo The external is externo. visible. Lo externo es visible. Paul said, Pablo dijo, the invisible is eternal. lo invisible es lo eterno. Is that what we need to understand? Y eso es lo que necesitamos entender. So, Así can the que, brain think? ¿puede el cerebro pensar? Let's study it together. Analicémoslo juntos. We just need to know out of what is the brain composed. Solo necesitamos conocer de qué está compuesto el cerebro. And what is the brain composed? ¿De qué está compuesto el cerebro? Where is my boy? ¿Dónde está mi muchachito? Oh, here he is. Aquí viene, aquí viene. And what, ¿Por and qué what yo? is the brain composed of? ¿De qué está compuesto el cerebro? De células. Of cells. Their cells. And of what are the cells composed? ¿Y de qué están las células a su vez compuestas? You know this? ¿Conoces de qué se trata esto? De ADN. No. You know this? Bueno. This La- ¿Sabes cómo se llama esta? ¿La tabla química de los elementos? No. ¿No? No. So everything Muy joven. comes from chemistry. Gracias. Oh. Do you stay here in No, the no, front? no, or perdóname, whatever? perdóname. No, no, he can sit somewhere Ah, here. que te so sientes you have aquí en not el so long frente. to walk. Para que no tengas que caminar tanto la próxima vez. We need to be economical. To be a what? To be economy, Ah, you know. tienes que economizar tus pasos. I mean, he can go back and forth if you want. Si querés podés ir al fondo, ir y venir. It's better to be here. Pero es mejor que te quedes aquí. So, the brain consists of cells. They consist of chemistry. El cerebro está formado por células y estas células están formadas por sustancias químicas. Are the capacities of chemistry fixed? Sorry? Are the capacities of chemistry fixed? What Eh, chemistry can do or not? Las capacidades o las capacidades de las sustancias físicas, de las sustancias químicas, ¿son algo fijo, establecido o no? Sí, Absolutely, yes. absolutamente, sí. Yes. So we know what they can do and what they cannot do. Así que nosotros podemos saber qué puede hacer y qué no pueden hacer las sustancias químicas. So chemical elements cannot feel, Así que los elementos químicos no pueden sentir or can they? o pueden sentir. Tell me. Vení. Can your finger feel? ¿Puedes sentir algo tu dedo? Sí. Sí. ¿La verdad o la mentira? Verdad. ¿Eso es verdad o mentira? Verdad. ¿Verdad? Now sit down. Ahora siéntate. It's good. I have another question. Tengo otra pregunta. Can your feet walk? ¿Pueden tus pies caminar? Dice que sí. He says yes. Entonces, ¿cómo llegué hasta aquí? Then how did I come here?
Yeah, so the legs brought you here. Entonces tus piernas te trajeron hasta aquí. ¿Sí? ¿Sí? La verdad. ¿Esa es la verdad o no? You see, the detail counts. Vean, los detalles cuentan. We use our fingers to feel, Usamos nuestros dedos para sentir, but the fingers cannot feel. pero los dedos no pueden sentir. We use our legs to walk, Nosotros usamos nuestras piernas para caminar, but they cannot walk. pero ellas no pueden caminar. There is nothing physical that can feel. No hay nada físico que pueda sentir. If it exists, Si existe, we could prove it. sorry, We could prove it. but the first If it exists, that it can feel, then we could prove that it feels. si fuera posible que los elementos químicos y físicos sienten algo, entonces deberíamos poder demostrarlo. See? Then when I put here my button, the iPad feels it. Does it feel it? Entonces cuando yo coloco mi dedo aquí en el iPad está sintiendo, ¿sí? ¿Está sintiendo algo? No. No. How do you know? ¿Cómo sabes? Porque es un electrónico, no tiene vida. Because Ah, it's electronic has no and life. has no life. Your apple that you eat has life? La manzana que te comes, ¿tiene vida? No, porque ya fue quitada del árbol. No, because it has been removed from the tree. Yeah. So when you cut the tree, Y cuando cortas el árbol, does it feel it? ¿lo siente? No. Why not? ¿Por qué no? No sé. I don't know. Yeah. So you have the right answer, but you don't know why. Tú tienes las respuestas correctas, pero no sabes por qué. Yeah? ¿Ok? Because if the apple is alive, Porque si la manzana está viva, then when you bite him and eat him, entonces cuando la muerdes y te la comes, he says, please don't bite so strong, la manzana te diría, ay, por favor no me muerdas tan fuerte, because it hurts. porque me duele, Does not hurt. pero no le duele a la manzana. So chemical elements have never the capacity to feel. Así que los elementos químicos nunca podrán tener la capacidad de sentir. They are used to feel, Se los usa para generar la sensación but they cannot feel. y la sensación, They have no no, capacity. pero no tienen la capacidad de sentir. Can they choose? ¿Pueden elegir? Can they choose? No. No. Can they decide? ¿Pueden decidir algo? Can they destroy themselves? ¿Pueden destruirse a sí mismos? Can they be their own enemies? ¿Pueden ser sus propios enemigos? Can they govern themselves? ¿Pueden gobernarse a sí mismos? Can they know anything? ¿Pueden saber algo? Does your brain know anything? ¿Conoce algo? ¿Sabe algo tu cerebro? Well, that's what he would say. Bueno, yo esperaba que él dijera eso. What's the difference between your brain and your iPad? ¿Cuál es la diferencia entre tu cerebro y tu iPad? Que el cerebro Dios lo creó y el iPad lo creamos nosotros. That the brain was created by God while the iPad was created by humans. Is the iPad created by humans? ¿El iPad está creado por seres humanos? Well, then humans can create. Entonces los seres humanos pueden crear. Can they? ¿Pueden? Yeah, it was assembled by humans. Es cierto que fue... no, It was assembled. ya, armado. Fue armado, fueron juntadas las partes por el ser humano, But all elements of the iPad are from God. pero todos los elementos que constituyen el iPad provienen de Dios. Yeah? So the elements are always given by God. They're Así not que- produced by us. Así que los elementos siempre provienen de Dios, no son producidos por nosotros. So the iPad doesn't know nothing. Así que el iPad no sabe nada. So how do we know the brain knows? ¿Y cómo entonces sabemos que el cerebro sabe? I'll tell you what some people say. Les voy a contar lo que alguna gente dice. If God wanted to give the brain the ability to think, He gave it. Alguna gente me dice, bueno, Dios quiso darle al cerebro la habilidad de pensar y se la dio. Is God free to give it? ¿Es Dios libre de darle esa habilidad?
Yes, God can do everything, can He? Sí, Dios puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? But did He not give a law? Pero ¿no nos dio Él una ley? And why did He give the law if He could just do things differently like His own law that He gave? Ahora, ¿para qué nos dio una ley si Él puede hacer las cosas de manera diferente a la ley que Él nos dio? Would He not contradict Himself? ¿No sería eso contradictorio? Yes or no? ¿Sí o no? Can God contradict Himself? ¿Puede Dios contradecirse? That's why everything must be without contradiction. Everything must be straight. Por eso todo debe ser sin contradicción, todas las cosas deben ser And the physical thing directas. knows nothing. Los elementos físicos no saben nada, But it can be used to store information. pero pueden ser utilizados para acumular y almacenar información, But it's not knowing anything. pero no conoce, no sabe nada. And the spiritual things have no morals. Y los elementos químicos no tienen ninguna moralidad. Because if the chemical animals have morals, Porque si los elementos químicos tuvieran moral, then just find some pills entonces simplemente consigamos algunas píldoras for you to be moral. para que tú seas moral. And then we would fix most problems in Colombia. Y entonces arreglaríamos la mayoría de los problemas de Colombia. You know? I was this week here. He estado aquí esta semana, I had many counselings. hice muchas consultas de consejería. And there is something very interesting the more you go into this island type living. Island. Y hay algo muy interesante. Cuanto más estoy viviendo aquí en esta vida al estilo de una isla, I don't know, maybe it's the weather. tal vez sea porque es el clima, no sé, But there is no family that is not destroyed no hay familia que no esté destruida by a male that is going away. por un hombre que se va. As many women, many children. Tiene varias mujeres, tienen varios hijos. One lady told me there Una, are 9 children, una señora me dijo, tengo 9 hijos, but she don't know if she not has more brothers and sisters. But she doesn't know how many brothers and sisters she has more. pero ella, so she had children or sisters, siblings. There are 9 siblings. Okay. Una señora me dijo, somos 9 hermanos, pero no sé si no somos más, no sé si tengo más hermanos o hermanas. How do you know? ¿Cómo lo sabes? So morality, Así que la moralidad it's all over the world bad. en todo el mundo está mala, Yes or no? ¿sí o no? Yes. Sí. So let's find some pills. Así que busquemos alguna píldora And we put all people on morals. y así podríamos tener que toda la gente tenga la moralidad. Infidelity is gone. Ya desaparece la infidelidad. Would be nice? ¿No sería lindo? You would be a famous doctor. Serías un médico famoso, Yeah? But can you do that? pero ¿puedes hacer eso? It's impossible. Es imposible. Because morals are not chemistry. Porque la moralidad no es algo químico. Love has nothing to do with chemistry. El amor no tiene nada que ver con lo químico. Love is not a chemical element. El amor no es un elemento químico. If love would be a chemical animal, Si el amor fuera un elemento químico, then God be physical. luego God Dios, might be physical. Dios entonces podría ser algo físico, una But entidad God is física. spirit. Pero Dios es espíritu And His word is spirit. y su palabra es espíritu. Yeah? Jesus says, my words are spirit and life. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y verdad. So all these things we don't find in the chemical world. Así que todos estos elementos no están disponibles en el mundo físico-químico. But we have ourselves. We can do certain things. Pero nosotros sí podemos hacer estas cosas. We can feel, can we? Nosotros podemos sentir, ¿no es cierto? You feel? ¿Tú sientes? Yes, we can Sí. all feel. Todos podemos sentir. So if you can feel, there must be more than chemistry.
Entonces, si podemos sentir los seres humanos, debe ser que somos más que química. We can destroy ourselves. Podemos destruirnos a nosotros mismos. So there must be more than chemistry, because chemistry cannot destroy itself. Así que debe ser que hay algo más que elementos químicos, porque la química no puede destruirse a sí misma. We have morals, we have cognitive abilities. Tenemos capacidades cognitivas, tenemos moralidad. We know when others do mistakes. Sabemos cuando otros cometen un error, Yes? ¿sí? We don't know when we do it, No sabemos cuando nosotros lo cometemos, but when others are doing it, we see it. pero cuando otros cometen error, ahí lo vemos. Yeah? You see, this lady knows exactly what he had done wrong. Miren, esta señora aquí en la foto, ella sabe exactamente lo que el otro muchacho hizo mal, Okay? ¿sí? And then we can choose. Y los seres humanos podemos elegir. Can we choose? Podemos elegir. Mostly wrong, La mayoría de las veces hacemos elecciones incorrectas, but we choose. pero elegimos. Yes? So, where do the capacity of choice come? ¿De dónde proviene la capacidad de elección? Where does it come from? ¿De From the dónde brain? proviene? ¿Del cerebro? So, the need for love cannot be explained except by the existence of a spirit. Entonces, la necesidad de amor solo puede explicarse por la existencia de un espíritu. We need freedom. Necesitamos libertad. You like freedom? ¿Les gusta la libertad? Do you think you have a choice for that? ¿Creen que tenemos opción a que no nos guste la libertad? So, will you ever like to go into prison? ¿Te gustaría alguna vez ir a la prisión? No. Well, then you have no choice. Entonces, no tienes opción. When you want to go to play soccer Cuando quieres ir a jugar al fútbol and your mom says no, y tu mamá te dice no, you like it? ¿te gusta? No. No. Why not? ¿Por qué no? Me gusta lo que hago. 'Cause I Well, like what no, I do. you te gusta to be free to do what you want. Porque a ti te gusta ser libre para hacer lo que tú quieres hacer. No? ¿Sí? Okay. So, by choice or by no choice? Ese gustarme hacer lo que quiero hacer, ¿es por elección o no por elección? I know the question is hard. Yo sé que la pregunta es difícil, a ver si la puedo... ¿Tenemos alternativa de que no nos guste ser libres o de que no tengamos la necesidad de ser libres? That is, if we have the need for freedom, En otras palabras, si tenemos la necesidad de libertad, can we choose the opposite? podemos elegir lo contrario. How can we prove it? ¿Cómo podemos probarlo? Who said sí? ¿Quién está diciendo que sí? Maybe comes and explain us how. El que dice que sí, que venga y nos explique cómo. How can you choose the opposite of freedom? ¿Cómo puedes elegir lo opuesto de la libertad? Being a slave. The fact that I am choosing, that is a freedom in itself. I can choose to do what is contrary to the law of God. No podemos elegir, solo decidimos porque no tenemos conciencia. Si tenemos conciencia, elegimos y no podemos elegir en contra de la libertad. Solo podemos decidir sin conciencia en contra de la libertad. Tenemos que separar decidir de elegir. I don't know if you follow. Yes? We must separate deciding from choosing. Yeah? Hay Cuando elegimos tomar algo que nos hace adictos, estamos perdiendo nuestra libertad. when we choose some. When we choose to take something that makes us addict, then we lose our liberty. For example, sweets. So, when you choose the addiction Cuando tú eliges algo que te hace adicto and you become a prisoner, y te vuelves esclavo, you choose that prisonership because you want to be a prisoner or because you want to be free. ¿elegiste eso porque querías llegar a ser un esclavo o porque querías llegar a ser libre?
Friends, Amigos, let's make some things clear. pongamos algunas cosas en claro. Our Creator Nuestro Creador, set the needs we need. Él fijó las necesidades que tenemos. Can you choose against water? ¿Puedes elegir en contra del agua? That is, can you choose to live without water? Es decir, ¿puedes elegir vivir sin agua? No. No. Because if you choose not to drink, Porque si tú eliges no beber, what happens? ¿qué sucede? You will die. Te vas a morir. So, we cannot choose with what we live. Así que no es una opción para nosotros elegir no tener aquello que necesitamos para vivir. And the need for freedom, Y la necesidad de libertad, you can never let go. nunca podrás renunciar a ella. Because it's set. Porque está fijado, está You need fija. to satisfy it. Necesitas satisfacerla. Why would people escape from prison? ¿Por qué si no la gente se escaparía de las cárceles? Why would we threaten them with prison if they would choose to not be free? ¿Por qué podría amenazarse a la gente con ir a la prisión si el ser prisionero fuera una elección que tenemos? You know that the great controversy in the end is about freedom? ¿Saben que el gran conflicto al final va a tener que ver con la libertad? Because it must be supplied. Porque es una necesidad que tiene que ser suplida. You're never free to let freedom go. Nunca estás libre de renunciar a tu libertad. No, And live. no tienes opción de renunciar a tu libertad And live. y vivir. It's not possible. No es posible. Because freedom is a part of love. Porque la libertad es parte del amor. Do animals want to be bound to or be in a cage? ¿Les gusta a los animales vivir en una jaula? No. No. Why not? ¿Por qué no? Do they choose ¿Lo pueden elegir or do they need it? o lo necesitan? It's a need. Es una necesidad. It's a need. Security. Seguridad. Do you want to fear when you get fear? ¿Tú quieres tener miedo cuando tienes miedo? Because you need security. Porque tú tienes la necesidad de seguridad. Yeah. That is not a choice. Y Your no hay- needs are never a choice. Y no hay alternativa para eso. Tus necesidades no tienen alternativas, están fijas. Do you think your wife has a choice to not be curious? ¿Ustedes piensan que, tú piensas que tu esposa puede elegir no ser curiosa? Yes or no? ¿Sí o no? No, she was made to be curious. No, fue creada para ser curiosa. Yeah? Do you have a need for understanding? Tenemos una necesidad de entendimiento, comprensión, Yes? ¿sí? Orientation? Orientación, Do you need harmony? necesitamos armonía. Yeah? You like harmony? ¿Les gusta la armonía? You like faithfulness? ¿Les gusta la fidelidad o lealtad? You like confirmation and reward? ¿Les gusta la afirmación, la recompensa? Joy, truth, Gozo, verdad, Morality. moralidad, righteousness? justicia. Do you like when someone does to you unrighteousness? ¿Les gusta cuando alguien les hace una injusticia? Why not? ¿Por qué no? Say, bravo. Bravo, you did unrighteousness to me. Vamos y le decimos, bravo, cometiste una injusticia contra mí. I'm just delighted in it. Yo estoy deleitada en lo que hiciste. Try and prove it. Traten de y prueben, hagan la prueba. Not possible. No es posible, Except excepto it's not your righteousness. que no se trate de tu justicia. But we come to that later. Pero ya vamos a llegar a eso más tarde. So all these spiritual things Todas estas cosas espirituales cannot be found to be located in the brain. no se pueden encontrar en el cerebro, no pueden estar localizadas en el cerebro, They cannot be understood by the brain. no pueden ser entendidas por el cerebro And they cannot be processed by the brain. y no pueden ser procesadas por el cerebro, Because the brain can only process chemistry.
Porque el cerebro solo puede procesar sustancias químicas electricity, y those eléctricas, that are physical things. todas esas cosas que son físicas. But spiritual things, the brain has no idea about. Pero las cosas espirituales el cerebro no tiene ni idea. Because we just need to do it. Porque nosotros To find the cell simplemente podemos hacer esta prueba, encontrar una célula that says, I don't work if I don't get freedom. y la célula nos diría, yo no voy a trabajar si no tengo libertad. Do we have that kind of cell? ¿Tenemos ese tipo de células? No. No. That's why by the law Es por eso que, acorde con la ley and by the capacities of the chemistry, y de acuerdo con las capacidades de las sustancias químicas, we need to know there must be a spirit tenemos que saber that que governs the brain. debe haber un espíritu que gobierna al cerebro. You know how many cells do you have in your cortex? ¿Saben cuántas células tenemos en la corteza cerebral? Many or not many? ¿Muchas o no muchas? Billions, yes? Millones de millones, ¿sí? Tell me which cell is me. Díganme, ¿cuál de esas células Soy yo. soy yo? That's an interesting answer. Esa fue una respuesta interesante. Yeah? So every brain cell says it's me. Así que cada célula del cerebro dice, soy yo soy. So who's the chief? ¿Y quién es el jefe? Who's the chief of them? ¿Quién es el jefe de todas ellas? So who's the chief to tell just move this finger and not this one? ¿Quién está dando la orden de mueve solamente este dedo, pero no muevas este? Who's the chief? It's Tiene que haber un jefe. only the spirit can do that. Solo el espíritu puede hacer eso. Because he pushes the button. Porque él es el que empuja los botones. He has a self. Él es el que tiene, He has an identity. He knows that he is. él tiene una identidad. Él sabe que es él, Not the brain. no el cerebro. And now we need to understand Pero ahora necesitamos entender that we are so made que hemos sido creados de tal manera that the spirit and the brain always build an entity. que el espíritu y el cerebro siempre conforman una entidad, That one without the other can do nothing. que uno sin el otro no puede hacer nada. And there we get sometimes confused. Y ahí muchas veces nos confundimos, To not know who does what. al no saber qué hace cada uno de ellos, In the human and in the animal. tanto en el ser humano como en los animales. The spirit can only think when he has a brain. El espíritu solo puede pensar cuando tiene un cerebro. When he has no brain, he cannot think. Cuando no tiene cerebro, no puede pensar, Because that's the unity that is made there that we call soul. porque esa es la unidad que se conforma allí y es lo que llamamos alma. But in the soul, Pero en el alma, the spirit remains spirit and the body remains body. el espíritu permanece espíritu y el cuerpo permanece como cuerpo. But one without the other cannot function. Ahora, uno sin el otro no puede funcionar. So thoughts process information. Así que los pensamientos procesan información. Yes, and if you had no brain, you could not process the thoughts. Sí, si no tuvieras cerebro no puedes procesar la I mean, you could información. not process the information Es decir, no podrías procesar la información because you would not grasp it, not hear it. porque no podrías Recibir. recibirla, no podrías recibir la Because información. the eyes are in the body, Porque los ojos están en el cuerpo, your ears are in the body, los oídos están en el cuerpo and the body leads up to your spirit, the information, y el cuerpo conduce en sentido hacia arriba la información. and if your ear is damaged, if your eye is damaged, Y si tu oído está dañado, tu ojo está dañado, or if your brain is damaged, o si tu cerebro está dañado, the things don't come to the spirit. entonces la información no le llega al espíritu. That's why we are in unity. Por eso es que somos una unidad. They only can work together all the time. Solo pueden trabajar juntos, en forma conjunta, And todo el tiempo. We are then death when they separate, Y nos morimos en el momento en que se separan. or when they separate, then we die. Entonces, cuando se separan, nos morimos. So ¿Sí? the spirit transforms the
spiritual information into a decision. El espíritu transforma la información espiritual en una decisión. And the decision makes the electrical impulse. Y la decisión genera un impulso eléctrico. That's why the thought, our decisions, are the most important for our body, Por eso nuestros pensamientos o las decisiones son lo más importante para nuestro cuerpo, because they guide the body in everything that he must do. porque son los que conducen a nuestro cuerpo en todas las cosas que el cuerpo hace. So let's see the communication between the brain and the spirit. Veamos entonces la comunicación entre el cerebro y el espíritu. The brain sends into to the spirit a feeling, an emotion, El cerebro le alimenta al espíritu con sentimientos, con emociones, and a ring there up there, y el cerebro le hace sonar la campana allí arriba al espíritu, so that the spirit gets alert. Oh, my body needs something. de modo que el espíritu reciba la información, mi cuerpo está necesitando algo. You know why I'm looking around here? ¿Saben por qué estoy mirando alrededor aquí? It's because I feel like an oven is behind me. Es porque siento como que tengo un horno detrás de mí. So I thought maybe I get a refrigerator behind me. Y me gustaría más tener un refrigerador detrás de mí. But I think that lamp that just heats me up. Creo que es la lámpara que me está dando calor. I come back in winter. Voy a volver aquí en invierno. So, maybe we get some refreshing air here Tal vez podamos conseguir algún ventilador o algo de aire fresco, because we have no choice. porque no tenemos elección, no podemos Ya. elegir. We need to get some to keep the temperature. Necesitamos, In the balance. necesitamos mantener la temperatura balanceada. So my body shows to my spirit what I need. Así que mi cuerpo le está mostrando a mi espíritu lo que necesito, But do I now need to change something or do I stay stubborn like I want? pero necesito ahora cambiar algo o me quedo como cabeza dura como estoy, como quiero estar. Can I change something or am I forced to change something or can I let things be like that? ¿Estoy forzado a cambiar algo o puedo dejar que las cosas queden como están? Can the body force the spirit to take a decision? ¿Puede el cuerpo forzar al espíritu a hacer una decisión? Ah, Ajá. Se crean discusiones, ¿eh? ¿puede? No puede. ¿Puede o no puede el cuerpo forzar al espíritu a hacer una decisión? So, there is only one answer, yes or no. Hay una sola respuesta, o sí o no. Who is for yes? ¿Quiénes dicen que sí? Okay. Bien. So he is for yes should explain to us why yes. Aquellos que dicen que sí, que nos expliquen por qué dicen que sí. Because you're feeling hot. No, I don't need to decide to do anything. Yo no necesito decidir hacer nada. I can decide, or I can say, no, I can still stay like this. Won't kill me. Puedo decidir ponerme el ventilador o decidir no voy a hacer nada, me voy a quedar así como estoy, no me va a matar si no hago ninguna decisión. It's like sauna, free sauna. Es como un sauna, acá estamos en un sauna gratis. So, sauna is healthy, is it? At least for a while. A algunos les gustaría, al menos por un ratito. Cannot resist in sauna all the time, No puedo resistir un sauna todo el tiempo, but with the time, it's Pero- good. por un periodo breve está bueno. So, can the body force the spirit to take a decision? Volvamos entonces. ¿Puede el cuerpo forzar al espíritu a hacer una decisión? Those who say yes, tell us the reason. Y los que dicen que sí, que nos digan la razón. Here is.
No, it doesn't work. El micrófono parece que no está funcionando. Necesidad tiene. Well, the De body hacer says what is needed. Sí, el cuerpo le dice lo que es necesario, Yes, but Sí. can he force the spirit pero puede forzar al to espíritu satisfy it a or not? satisfacer esa necesidad o no. No. Anyone yes still? ¿Hay alguno que todavía cree que sí? Ah, there is in the back. There is someone who says yes. ¿Hay todavía alguien en el fondo que dice que sí? Thank you guys. Gracias, muchachos. Bring it Muchas closer. gracias. Tráiganlo más cerca si se puede. Or put two. Gracias. 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 Yeah. So I move here. Ya. Those are decisions. Yes. En el espíritu de profecía encontramos una de las citas que dice en Mente, Carácter y Personalidad que hay una íntima relación entre la mente y el cuerpo. The spirit of Cuando prophecy. una está afectada, la otra se solidariza. Entonces one yo is pienso de que puede haber una afectación. He thinks that Absolutely. I understood everything. entendí todo absolutamente, I know the quote, conozco la cita, but it is displaced. pero está colocada fuera de contexto. Can the body force the spirit ¿Puede el cuerpo forzar al to espíritu take a decision? para que haga una decisión? The body can force the spirit to die. El cuerpo puede forzar al espíritu a morir. The body can make the spirit incapable to work. El cuerpo puede forzar al espíritu para que sea incapaz de funcionar o trabajar. But can the body force the spirit to take a decision? Pero, ¿puede el cuerpo forzar al espíritu a hacer una decisión? If it could, Si pudiera, then there would be no responsibility. si pudiera hacer eso, entonces el ser humano no tendría responsabilidad alguna. Why was Jesus, how I can, why did the people do Jesus pain? ¿Por qué, por qué la gente pudo causarle dolor a Jesús? Why did they inflict pain on him? ¿Por qué pudieron infligirle dolor a él? Why did they spew in his face? ¿Por qué le escupieron en la cara? Why did they Beat him? not beat, mocked him? ¿Por qué se burlaron de él? Why did they put him to the cross ¿Por qué lo colocaron en la cruz? and told him, "Come down, Y le dijeron, come down and y le save dijeron, yourself"? bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. What would the devil have reached with that? ¿Qué, What would the devil would have accomplished? qué era lo que el diablo quería llevar a cabo con esas cosas? Yeah, so to dominate the spirit of Jesus. Eso, lo que el diablo quería era dominar el espíritu de Jesús. Could he? ¿Era eso? ¿Podía hacerlo? Can you, by inflicting pain on a person, ¿Puedes tú, al infligirle dolor a una persona, to force it to think differently, forzarla a que piense de manera diferente? to give up his faith, Para que, para que rescinda de su fe, prescinda de su fe. Now, it's either a communication issue, ¿Ah? it's either a communication issue, an understanding issue Bueno, aquí o tenemos un problema de comunicación, of understanding, de entendimiento, because porque a spirit un espíritu cannot be forced to obey. nunca puede ser forzado a obedecer. Young man, Jovencito, are you obedient to your mom ¿eres obediente a tu madre or your father? o a tu padre? Sí. Sometimes. A veces, Yeah? ¿sí? See?
So when are you obedient? ¿Cuándo eres obediente? Cuando me gusta lo que ella dice. When Sí, I like it, no when, me what gusta, they say. ella dice. Cuando Muy me- bien. Muy bien. And when are you not obedient? ¿Y cuándo no eres obediente? Cuando no me gusta lo que ella No dice. me gusta. When I don't like what Sí. she says. Yes. So, Cuando no me gusta lo que ella me can dice. they force you to do what you don't want to do? ¿Pueden forzarte tus padres a hacer lo que no te gusta hacer? Sí, Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? pegándome. By beating me up. Okay. So can the beating force him? Entonces, ¿la paliza puede forzarte? Sí, ¿Cómo? ¿Cómo? porque ya sé que no lo debería volver a hacer porque no quiero volverla a recibir. Sí, sí. Ya sé que Muy no bien. debería volver a hacer porque no quiero volver a recibir una paliza. So who's taking these decisions? Entonces, ¿quién está tomando estas decisiones? Mi mamá. You should always have a child in your meetings. So your mom takes the decision if you obey or not? Así que tu mamá decide si tú vas a obedecer o no. No, No. No. So if you're afraid of the beating, Si tienes miedo de la paliza, who is afraid? ¿quién es el que tiene miedo? yo. Yeah. So who's doing it then? Entonces, ¿quién está, If you would not be afraid of the beating, quién haría lo que hay que hacer si no tuvieras miedo de la paliza? Mi mamá. no, if you would not be afraid, No, si no tuvieras miedo, would you do it? si no tuvieras miedo de la paliza, ¿harías lo que te dice tu mamá? No sé. I don't know. Yeah, yes, that's sincere. Very good. Es muy sincero. Thank you, ma'am. Gracias. So you see, if the spirit is an entity Ven, si el espíritu es una entidad that cannot be forced to obey, que no puede ser forzado a obedecer, if the spirit could have been forced to obey, si el espíritu fuera forzado a obedecer, we would have not the trouble we have today in the world. no tendríamos los problemas que tenemos hoy en el mundo. Because God made us, Porque Dios nos creó. and I asked the guy if he wants, if he likes it. Y pregúntenle al muchacho si es que le ¿Cómo gusta. es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Martin. I hope I don't forget. So Martin, Martín. do you like that God made you to do what you want? ¿Te gusta el hecho de que Dios te creó para que hagas lo que te gusta? Más o menos depende. I mean, how many of you like that God made you to do what you want? ¿Cuántos de ustedes les gusta que Dios nos creó para que hagamos lo que nos gusta hacer? On the rest, ¿Y they el, want to do what they don't want? y el resto quieren hacer lo que no les gusta hacer? Or it's too hot to raise the hand? ¿O hace demasiado calor para levantar la mano? We were all made to do what we want. Todos fuimos creados para hacer lo que nos gusta. Yes. Sí. And all our conflicts come Y todos nuestros conflictos vienen because we don't allow the other to do what he wants. porque no le permitimos a la otra persona hacer lo que quiere hacer. We cannot control the spirit, No podemos controlar el espíritu, but we are not aware of that. pero no somos conscientes de esto. So when the hunger comes, Así que cuando llega el apetito, could the hunger force Jesus to make bread out of stones? ¿pudo el apetito forzar a Jesús a crear pan a partir de las piedras? Why not? ¿Por qué no? Because he decided. Because no one can force you to eat. Porque nadie puede forzarte a comer. No one can force you to do anything. Nadie puede forzarte a hacer nada. That's how we were made. Así es como fuimos creados. That's why when people were tortured, Por eso, cuando la gente en el pasado fueron torturados, they stood faithful. aún así permanecieron fieles. If one couldn't do it,
Si uno pudo hacerlo, then all could do it. entonces todos podemos hacerlo. If others didn't resist to it, Si otros no resistieron, it was not the pain that did it, no fue por el dolor que no resistieron, because it was their giving in themselves. sino que fue que ellos mismos se entregaron a sí mismos. And they are responsible for their decision. Y ellos son responsables por esa decisión. If someone could force us from outside to do His will, Si alguien desde afuera pudiera forzarnos a hacer su voluntad, then we would be not self-governing agents. entonces nosotros no seríamos agentes autogobernables. So that's everything that comes from the body to the spirit Entonces toda información que viene del cuerpo al espíritu, is asking the spirit to do something. todo lo que hace es pedirle o preguntarle al espíritu si quiere hacer algo. But he can say no. Pero el espíritu puede decir no. But when the spirit thinks, Pero cuando el espíritu piensa, when he gives a command to move the hand, cuando el espíritu le da una orden a la mano de que se mueva, can the hand say, today is Sabbath, I don't move? ¿puede la mano decir, oh, hoy es sábado, no me voy a mover? Can she? ¿Puede la mano decir eso? No. No. The body is an instrument that must obey commands El cuerpo es un instrumento que debe obedecer las and has órdenes no choice. y no tiene alternativa. Must do what the spirit says. Tiene que hacer el cuerpo aquello que el espíritu le dice que haga. Because the decisions are commands that the body cannot resist. Porque las decisiones son órdenes que el cuerpo no se puede resistir a llevarlas a cabo. So, another illustration. Otra ilustración. Why does this lady give water to the flower? ¿Por qué esta señora está regando la planta? Now, I answer you the question because the time is running, and thank you for the time here. Les voy a contestar ya la pregunta porque veo que el tiempo está corriendo. So, the answer is because the flower cannot go to the water. La respuesta es, la señora riega la planta porque la planta no puede ir hasta la señora. No. Al agua. La señora riega la planta porque la planta no puede ir al agua. See? You understand that? ¿Entendieron eso? Yes. You only flower the waters because they cannot go. I mean, you only. Water the flowers. Es así, solo regamos las plantas porque las plantas no pueden ir a servirse solas el agua. Yeah? ¿Sí? So, our body is a plant. Nuestro cuerpo es una planta. Yes? And he asks from the Spirit to give him water, sleep, whatever, cooling. Nuestro cuerpo es una planta y le pide al Espíritu que nos dé agua, comida, refresco. And who needs to take the decisions? ¿Y quién necesita tomar la decisión? Can the body take decisions? ¿Puede el cuerpo tomar la decisión? No, he cannot go to the fridge to eat. No, el cuerpo no puede ir al refrigerador y servirse comida. He only can make the Spirit hunger, Solo puede el cuerpo hacer que el espíritu sienta que tiene hambre make him feel bad, y hacerlo sentir mal until he goes to the fridge to eat. hasta que el cuerpo va y recibe la orden de ir al freezer y comer. So hunger, thirst, and all our feelings Así que el hambre, la sed y todas nuestras sensaciones prove that we have a spirit. prueban y demuestran que tenemos un espíritu. Because if we had no spirit Porque si no tuviéramos espíritu and we would just be body, y fuéramos solamente cuerpo, the body would go to the fridge and eat. el cuerpo iría solo al refrigerador a comer. Would he ever eat the wrong thing? ¿Alguna vez comería algo incorrecto? No, the body would never eat the incorrect thing. No, el cuerpo jamás comería algo incorrecto. Because he knows what is, only the spirit can be deceived and give the body the wrong thing. Solo el espíritu puede estar equivocado y proveerle al cuerpo de algo inapropiado. So that's why we have two elements that communicate together. Por eso tenemos dos elementos que se comunican entre sí. Then there is another conflict. Aquí tenemos otro conflicto. Who wins the conflict between physical and spiritual needs? ¿Quién gana en un conflicto entre necesidades físicas y espirituales? What comes first? ¿Qué viene primero?
life and la physical vida y needs, las necesidades físicas or purpose and spiritual o el needs? propósito y las necesidades espirituales. What comes first? ¿Cuál viene primero? What comes first? ¿Cuál es Spiritual priori- needs or life? ¿Cuál es prioritario? ¿Las necesidades físicas No. y vida? What is first? Life or the spiritual needs? ¿Cuál es prioritario? ¿La vida o las necesidades espirituales? Okay, so I don't need to demonstrate it to you. Ok, la respuesta entonces no necesito demostrarla, es Ya. las necesidades espirituales. We always fight for our spiritual needs. Siempre vamos a entrar en conflicto y vamos a luchar por nuestras necesidades espirituales. And I always tell this story because a patient of mine told it to me. Les voy a contar esta historia, me la contó un paciente. There was a young man, I think he was 24, and Era he has a un- girlfriend, she was 22. Era un joven, tenía 24 años en este momento y lo que le había pasado ocurrió a los 22. And one day the girlfriend said she doesn't want to continue with him the friendship. Y un día la novia le dijo que no quería continuar con el noviazgo. Yeah? So did the boyfriend accept that? Y el novio aceptó eso, He did not accept it. él no lo aceptó. And so he took the gun of his father, Así que tomó la pistola de su padre, invited the girl for a ride in the car, invitó a la joven a un paseo en su auto, shot the girl to death, le disparó a la joven and himself. hasta morir y luego a sí mismo. Why did he do that? ¿Por qué hizo eso? Did he want to live? ¿Quería vivir? What was his girlfriend for him? ¿Qué era su novia para él? Was his purpose in life. Su novia era su propósito en la And he vida could not live without her. y él no podía vivir sin ella. And so you're right, it was his God. Entonces tú tienes razón, era su Dios. So he had to kill her Así que él tuvo que matarla and himself. y a sí mismo. Terrible, isn't it? Terrible, ¿no es cierto? Is she the only one? ¿Es ella la única? It's the same principle in all diseases. El mismo principio se ve en todas las enfermedades. We can let go of life, Nosotros podemos renunciar a la vida, but we can never let go of the spiritual needs for love and purpose. pero nunca podemos renunciar a la necesidad espiritual y al propósito. So, if we didn't have a spirit, we wouldn't have spiritual needs. Si no tuviéramos un espíritu, no tendríamos necesidades espirituales. We would have no thoughts. No tendríamos pensamientos, We would have no evaluation, no no tendríamos consideration. posibilidad de evaluar y We would considerar, have no ni responsibility, responsabilidad, no moral or ni faith. moralidad, ni fe. We would not feel, see, smell, taste, and hear. No podríamos ni sentir, ni ver, ni oler, ni saborear, ni escuchar. And we had no decisions. Y no tendríamos decisiones, And we had no electrical impulse. y no tendríamos impulsos eléctricos. We could not move ourselves. No podríamos movernos, Had no life. no tendríamos vida And we would not be souls y no seríamos almas if we would not have a spirit. si no tuviéramos espíritu. So let's look a little bit to the Bible verses. Veamos un poquito los versículos bíblicos. Out of how many items did God create a human being? ¿De cuántos elementos creó Dios al ser humano? Dos? Dos. Okay. Bien. The one was the earth, Uno era el polvo de la tierra and the other was y the el breath otro of life. era el soplo de vida. And when they met together, what happened? Y cuando se encontraron los dos, ¿qué sucedió? Yeah. Se, Was se a fo- living being, se a for- living soul. se formó el ser viviente o alma viviente. So, out of what did this soul is composed of? Y entonces, ¿de qué está conformada este alma? Is it composed on earth of earth? ¿Está compuesta de polvo? Is your hand polvo? ¿Es tu mano polvo? It is made out of polvo, Está hecha de polvo and when they separate, it goes back to be polvo. y cuando se separe va a volver a ser polvo, But now it's not polvo. pero en este momento no es polvo, It's a body.
es un cuerpo that has heart and lungs and all this kind of thing. que tiene órganos como el corazón, los pulmones y todos otros So órganos. out of the earth, As- the earth was transformed in a body, Así que el polvo fue transformado en un cuerpo and the breath of life was transformed into a spirit. y el aliento de vida fue transformado en un espíritu. That's why we are a soul, Por eso somos composed of body and spirit. por eso somos un alma compuesta de cuerpo más espíritu. So we have a lot of Bible verses Hay about the muchos spirit in the Bible. versículos bíblicos acerca del espíritu en la Biblia. So in the King James Version, it's 523 times. En la versión Reina Valera aparece 523 veces. So, and there are other things that also refer to the Spirit. Y hay muchas otras referencias al espíritu. So, in the beginning, God created the heavens and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of waters. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. So, who moves the water? So, Who moves the water? así que, ¿quién mueve al agua? Yes, the Spirit is a wind. Sí, el Espíritu es el viento, Yeah. es como un viento. And here is the Spirit of God, Y aquí está el Espíritu de Dios, who created things. que es quien creó las cosas. God, yes? And God Dios, is a ¿sí? Spirit. Dios es espíritu y Dios creó las cosas. And then in Numbers 16:22, En Números 16:22, and they fell upon their faces. This is Moses, I think, and Aaron. y ellos se postraron sobre sus rostros, esto es Moisés y Abraham, And said, O God, the God of the spirits of all flesh, y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, shall one man sin, and wilt thou be wroth with the congregation? ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? So the question is, Así que la pregunta es, who created the spirit ¿quién creó el espíritu that is in all flesh? que está en nuestro cuerpo? God. Dios. And now, God is the creator of it, Y ahora Dios es el creador de él, and they challenge him, will you punish all of them if one man sin? y ahora lo están desafiando, le están preguntando, ¿vas a matar, a destruir a todos cuando un solo hombre pecó? Can we, in this Bible verse, Podemos, a partir de este versículo translate bíblico, the spirit traducir el espíritu as breath? como aliento? Can we translate it as brain? ¿Podemos traducirlo como lluvia? Can we say, Oh God, the God of the brains of all flesh? Oh, como cerebro, perdón. Brain, no rain. Podemos traducirlo como Dios de todos los cerebros y decir, oh Dios, Dios de los espíritus de... No, perdón, no. oh Dios, Dios de los cerebros de toda carne. ¿Podríamos decirlo así? Would it make sense? ¿Tendría sentido? It doesn't make sense No tiene sentido. because sin cannot be done in the flesh. Porque Not sí, in the body. el pecado no puede ser hecho en el cuerpo, en la carne. When David sinned in Psalm 51, Cuando David pecó en el Salmo What did he want to 51, have? ¿qué era lo que quería tener? it says, Create in me a clean heart, Él dijo, crea en mí un corazón limpio and God, and renew a right spirit within me. y renueva un espíritu recto dentro de mí. Can we translate it with brain? ¿Podemos traducirlo como cerebro? Can we translate it with breath? ¿Podemos traducirlo como aliento? Did David want a new breath? ¿Quería David un nuevo aliento? What did he want? ¿Qué quería? A new way of thinking. Una nueva manera de pensar. And you will find the Bible, the heart and the spirit, they are quoted together. Y van a encontrar en la Biblia que el corazón y el espíritu se los cita juntos. So I need a clean heart, which is in the spirit, and I need a new spirit in order to think again correctly. Así que necesito un corazón limpio y un new espíritu recto y un espíritu nuevo para poder pensar correctamente. It says in verse 17,
the sacrifices of God are a broken spirit. En el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Can we say a broken brain? ¿Podríamos decir un cerebro quebrantado? Can we translate a broken breast? ¿Podríamos traducirlo un aliento quebrantado? Can we translate it a broken and contrite heart? ¿Podríamos traducirlo un corazón y contrito, I mean a physical heart? corazón físico, músculo cardíaco? You see, I know theologians that believe we think with our heart. Yo conozco teólogos que piensan que pensamos con el corazón. So what happened? No, I don't know. Yo conozco teólogos que creen que pensamos con el corazón músculo, con el músculo. Now if our heart thinks, Ahora, si nuestro corazón piensa, then if El we mu- transplant the heart, entonces si trasplantamos el músculo cardíaco, everything as well. entonces todo va a funcionar bien. Therefore is my spirit overwhelmed within me. Y mi My heart espíritu, within me is desolate. y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. I hope clear that this is an entity that thinketh. Espero que esté claro que esta es una entidad que piensa. Yes? It's about thinking. Tiene que ver con los pensamientos. When my heart is desolate within me. Cuando mi corazón está When I have desolado a dentro de broken mí. spirit, I have a broken way of thinking. Cuando tengo un espíritu quebrantado, tengo una manera de pensar quebrantada. Proverbs 20:27. Proverbios 20:27. The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. So a candle is something that is a thinking process. Entonces, una lámpara es aquello que realiza los procesos de pensamiento. Isaiah 26:9. Isaías 26:9. With my soul have I desired thee in the night. Con mi alma te he deseado en la noche. Yes, with my spirit within me will I seek thee early. Sí, en la versión en inglés dice, sí, con el espíritu dentro de mí te buscaré de mañana. Y en español dice, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. And then in Haggai it says, the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the spirit of Joshua, and the spirit of all the remnant of the people. En Malaquías 2, en Ageo 1:14 leemos, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, y el espíritu de Josué, el de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo. So who did he make to do something? Así que ¿a quién hizo que hagan algo? Did he speak to their brain? ¿Les habló al cerebro? Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Romans 1:9. For God is my witness, whom I serve with my spirit. Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Do we serve God in the brain? ¿Servimos a Dios con el cerebro? It's only in the spirit that we connect to God. Es solo con el espíritu que podemos conectarnos con Dios. Why does it not work? But he is a Jew, which is one inwardly, and the circumcision is that of the heart in the spirit, and not in the letter. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. So, do we need to circumcise our physical heart or our foreskin? Así que necesitamos circuncidar el prepucio, No. ¿no? For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Romans 8:15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Romanos 8, 15 y 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. The Spirit itself, and it is the Holy Spirit,
beareth witness with our spirit that we are the children of God. El versículo 16, el Espíritu mismo, y esto se refiere al Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. But he that is joined unto the Lord is one spirit with him. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. For you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, So is los the cuales Bible son de clear Dios. that we have two parts? Entonces es la Biblia clara que tenemos dos componentes And we cannot say that the spirit is the brain because the brain is part of the body. y que no podemos decir que el espíritu es el cerebro porque el cerebro es parte del cuerpo. And Ellen White says the brain is the capital of the body, Y la señora White dice que el cerebro es la capital del cuerpo, which is correct, lo cual es correcto, but not the capital of the human being. pero no es la capital del ser humano. So the Bible says who knows things. La Biblia nos dice quién es el que sabe las cosas. 1 Corinthians 2:11, for what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him. 1 Corintios 2:11 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? So who knows things? Así que, ¿quién es el que sabe las cosas? Spirit. El espíritu. Can we translate here, the breath knows anything? ¿Podemos traducirlo aquí y decir que el aliento conoce todas las cosas? I hope not. Espero que no. So, the spirit is over the body. Así que el espíritu está por encima del cuerpo, He cannot be controlled from outside. no puede ser controlado desde el exterior, He's directed only from the body is only directed from the outside. el cuerpo solo puede ser controlado desde el exterior. So those are the two differences between the body and the spirit. Estas son las dos diferencias entre el cuerpo y el The espíritu. body is always directed from outside in, El cuerpo siempre es conducido desde afuera hacia adentro and every spirit governs himself from inside out. y todo espíritu, por el contrario, se conduce desde adentro hacia afuera. A spirit governs itself from the inside, El espíritu se gobierna a sí mismo desde adentro and the body cannot govern itself at all. y el cuerpo no puede gobernarse a sí mismo en absoluto. The spirit is always active, never passive. El espíritu está siempre activo, nunca está pasivo, The body cannot oppose the order of the spirit. y el cuerpo no puede oponerse a las órdenes del espíritu. So everything goes out from the spirit into the body, Así que todo sale del espíritu y ingresa al cuerpo, and from the body everything comes back to the spirit. y desde el cuerpo todo vuelve hacia el espíritu. So all those things are all, it's a unity that works in a circle. Entonces, ambos componentes trabajan en círculo como una unidad, They can only function together and cannot be separated. solo pueden funcionar juntas las dos unidades y nunca pueden separarse. Is that clear? ¿Está claro? So we have 5 minutes. Tenemos 5 minutos. So let's go through the theories of the human nature. En estos 5 minutos vayamos a través de las teorías acerca de la naturaleza humana. Some theory says that we have 3 parts. Hay algunas teorías que dicen que tenemos 3 partes. That is the dualism of Plato, Ese es el dualismo de Platón, which is very, which is confused sometimes y que muchas veces confunde mucho with the duality of body and spirit. y se la confunde mucho con la dualidad de cuerpo y espíritu. Plato and the world out there Platón y el mundo afuera believes that we are having 3 parts, creen que nosotros tenemos 3 partes and they separate the body from the soul. y hacen una separación entre el cuerpo y el alma, Yeah? Because they believe the soul is a spiritual thing. porque creen que el alma es un elemento espiritual. Is the soul a spiritual thing? ¿Es el alma un elemento espiritual? It contains a spiritual element. Well, that's why the dualism that we find in the world Por eso el dualismo que encontramos en el mundo is body and soul. es
cuerpo y alma. And that cannot be correct. Y eso no puede ser correcto. Yes? Because soul and spirit is believed to be spiritual items. Porque el espíritu y el alma se los cree que los dos son elementos espirituales. And the body is just the body. Y solo el cuerpo es cuerpo. And then there are others, the Stoic and the Epicurean, Y luego estaban las otras visiones, la de los estoicos y epicúreos. which we find also in the Bible. También las encontramos en la Biblia. They say everything is just body. Ellos dicen, todos somos solamente cuerpo. That's also today the science. Y eso es el modo de ver al ser humano de la ciencia hoy en día. Science believes we are just flesh, just chemistry. La ciencia cree que solo somos células, química, cuerpo. And that is also not bearable with the truth. Y eso no es compatible con la verdad. The truth is, and that is explained by the law La verdad es esta y podemos explicarla de acuerdo con la ley and with the Bible, y con la Biblia. that the body and the spirit Que el cuerpo y el espíritu, equals the soul. los dos unidos, forman e igualan al alma. That is the truth. Esta es la verdad. My hand is a part of my soul. Mi mano es parte de mi alma, It's my physical part of my soul. es la parte física de mi alma. Is that clear? ¿Está claro? So what is the soul? Así que, ¿qué es el alma? If we have the comparison between the piano and the player. Si hiciéramos una comparación entre un piano y un pianista, Here is the body, is the piano. el cuerpo, en la comparación, el cuerpo sería el piano And the player is the spirit. y el pianista, en la comparación, sería el espíritu. What is the soul? ¿Y qué sería el alma? What is the result? ¿Cuál es el resultado de la interacción entre el piano y el pianista? Music. La música. La Sí. música, sí. So la the música. music is a new element, Así que la música es el elemento nuevo que surge de la interacción de los but otros it dos. comes from those interactions. Pero proviene de la interacción, es un elemento nuevo, pero proviene de la interacción de los dos. So are the animal souls? ¿Son los animales almas? Yes, because they were Sí. created like we were Sí, created. porque fueron creados del mismo modo que el A ser soul humano fue consists of a creado. body which has a brain, Un alma consiste en un cuerpo que contiene un cerebro and a spirit who controls the brain. y un espíritu que controla al cerebro. That's the soul. Esa es el alma. And this interface here, where they work together, is the soul. Y esta interfase aquí, donde el espíritu y el cuerpo trabajan juntos, conforman el alma. So the soul is not a spiritual element, Entonces el alma no es un elemento espiritual, but a combination of a spirit and the body together. sino la combinación del espíritu y el cuerpo juntas. So we come to the human structure at the end. Entonces llegamos al final a la estructura humana. We have a body Tenemos un cuerpo that needs chemistry and Can- electrical current. que necesita sustancias químicas y corriente eléctrica. And we have a spirit Y tenemos un espíritu that needs love, freedom, que Faithfulness, necesita, justice. que necesita amor, libertad, fidelidad, justicia, etc. and according to how satisfied he is, Y de acuerdo a cuán satisfecho el espíritu está, his decisions will make the right or the wrong electrical current. sus decisiones van a generar la corriente eléctrica apropiada o inapropiada. And so the two together are the soul. Y los dos juntos, espíritu y cuerpo, conforman el alma. And now we have just one question to ask ourselves. Y nos queda una última pregunta para hacernos. Where do we take chemistry from? ¿De dónde obtenemos los elementos químicos? Have you ever thought already that you have to go to eat? ¿Ya han estado pensando que es hora de irnos a comer? Why? ¿Por qué? By choice or by no choice? ¿Por elección o no por elección? When he really finished that I go to eat. ¿Cuándo va a terminar este hombre si me puedo ir a comer? Okay, see? So, we all know where we have to satisfy our physical need. Todos sabemos dónde tenemos que satisfacer nuestras We necesidades go to nature, físicas. yes?
Vamos a la naturaleza, ¿sí? And I tell you, there is a nice nature around, Y les digo, tienen una hermosa naturaleza alrededor ustedes. except a few mosquitoes. Excepto algunos pocos mosquitos, Everything else is good. el resto todo está muy bueno. But where do we satisfy the spiritual needs? Pero ¿en dónde satisfacemos las necesidades espirituales? How do we do it? ¿Cómo lo hacemos? I finished with my first case, and then we continue afternoon. Voy a terminar con mi primer caso y luego continuamos en la tarde. Well, how I saw that we function in our thoughts. Con este paciente yo vi cómo funcionamos en nuestro So pensamiento. this is a young lady, 30 years old, Esta era una señora de unos 30 años and she has headaches for 2 weeks. y había tenido dolor de cabeza por 2 semanas. And the medication doesn't help her, La medicación no le ayudaba, and so her primary doctor sends her to me así que el médico de atención primaria me la envió a mí to see if she does not have a sinus issues. para ver si no tenía sinusitis o problemas en los senos paranasales. I consult her, Hice la consulta, I don't find anything, no encontré nada, and so I sent her to do a CT scan así que la envié a que se haga una tomografía because she was under pain. porque estaba con dolor. And she comes back the same day with the pictures, Y volvió el mismo día con las imágenes and all pictures are good. y todas las imágenes eran normales. Now, does she feel pain? Ahora, ¿siente ella dolor? Yes, I cannot feel her pain, but everything looks like she feels. No, sí, ella siente el dolor. Yo no puedo sentir el dolor de ella, pero todo demuestra que ella sí siente dolor. And the pain comes from the body. Y el dolor proviene del cuerpo, It's like hunger. Like hunger, something is wrong. al igual que el hambre. Algo indica que algo está mal. And so now the lady needs to understand, what does she miss? What's the problem? Y ahora la señora necesita entender qué es lo que le está faltando, cuál es su problema. No? So, since she was not beaten and didn't fell on her head, Dado que no había recibido ningún golpe, ni se había caído, ni había tenido ningún traumatismo, so I asked her what happened 2 weeks ago. le pregunté, ¿qué sucedió 2 semanas atrás? And she told me. Y ella me respondió, 2 weeks ago, she Hace- got the information hace 2 semanas obtuvo la información that her boyfriend has betrayed her. de que su novio la había engañado. So she has this friend, his boyfriend, for 1 year. Ella había estado de novia con este muchacho durante 1 año, She came from North to South Germany to live with him. había venido desde el norte de Alemania, se había mudado al sur de Alemania para vivir con él Now to find out that he is unfaithful to her. y ahora descubre que él le es infiel. Do you understand the stress? ¿Entienden el estrés? Yes? ¿Sí? Yes. The question is, why does she have headaches? La pregunta es, ¿por qué tiene el dolor de cabeza? Because he was unfaithful, ¿Porque él fue infiel or she thinks incorrectly? o porque ella está pensando de manera incorrecta? So, you're all agreeing it's her action, yeah? Estamos todos de acuerdo con que es la acción de ella, es la opción 2. Why does she change her action? ¿Por qué modificó ella su conducta, So sus before acciones? she knew that he was unfaithful, Antes de saber que él era infiel, she had loving thoughts towards him. ella tenía pensamientos de amor hacia She él. thought, what a good guy did I reach? Ella pensaba, oh, qué buen tipo me he conseguido. And how did she feel when she thought like that? ¿Y cómo se sentía cuando pensaba así? Yes, you'd make the right electricity to your body. Oh, sí, se sentía bien y ese sentirse bien generaba la And he corriente answers eléctrica apropiada para su With cuerpo. good feelings. Y la respuesta era también buenos sentimientos, Yeah. buenas sensaciones. Whenever you have loving thoughts, No headaches. Toda vez que tenemos pensamientos de amor, no podemos tener dolor de cabeza. amen? Amén. Yeah. And now Sí. she hears what he did. Ahora ella escucha lo que él hizo. Did he do something right or wrong? ¿Él hizo algo correcto o incorrecto? He did it not right. Él hizo algo incorrecto, It is not according to her need. que está en contra de las necesidades de ella. And so she changes. What does she change? Así que ella cambia. ¿Qué es lo que cambia en ella?
What does she change? ¿Qué cambia? She changed her thoughts. Ella cambia sus pensamientos. From loving thoughts in what kind of thoughts? De pensamientos de amor, ¿a qué tipo de pensamientos cambia? She now is disappointed, hurt, Ahora thoughts está, of revenge. ahora está desilusionada, lastimada, tiene pensamientos de venganza. Yeah? Does she think this because she wants? No. ¿Tiene este tipo de pensamientos porque quiere tenerlos? Does this thought make a good electricity? ¿Y este tipo de pensamientos generan una corriente eléctrica apropiada? Do they make us feel good? ¿Nos hacen sentir bien? No. No. So when the body says it's not good, that it's not good. Así que cuando el cuerpo nos dice no está bien, no es bueno esto, entonces eso no es bueno. Because the body knows what is good and wrong. Porque el cuerpo sabe qué está bien y qué está mal, qué es What does bueno y hurt qué es him malo. or not hurt him. El cuerpo sabe qué es lo que provoca dolor y qué es lo que no provoca dolor. Now, does she want to think like that or has she to think like that? Ahora, ¿ella quiere pensar de esta manera o tiene que pensar de esta manera? That is always the first answer. Siempre recibo esta respuesta como la primera respuesta. Now, tell me, Ahora díganme, Martin, Martín, come here. Last time, última vez, this lectures, por lo menos por esta he was always presentación. falling asleep because he was hungry. ¿Te estás quedando dormido porque tenés hambre? No, No? No, ok. es que tengo calor. Tienes calor. Sí, sí. Me too. Me Yo también, dice el doctor. So my question is, did you ever get angry? Te hago esta pregunta. ¿Alguna vez te has enojado? Sí, Okay. Did you choose to get angry or you had to be angry? Y ahora te pregunto, ¿elegiste enojarte o tuviste que enojarte sin elección? I like to see how he thinks. Me Is gusta it? ver cómo está pensando, ¿eh? So did you get angry because you said, "Oh, I want to be angry now"? Así que te enojaste porque dijiste, ahora me quiero enojar. no, No. No. So it comes out of you, Entonces, ¿salió de ti el enojo sí, voluntarily or not voluntarily? voluntariamente o involuntariamente? involuntariamente. Amen. Amén. Out of a child we hear the truth. De la boca de los niños escuchamos la verdad. Eh? We never get angry because we want to. Nunca nos enojamos porque queremos enojarnos. You know, I fight now for over 17 years Estoy luchando ya por más de 17 años to not get angry again. para no enojarme otra vez. Do I still get angry? ¿Todavía me enojo? I propose to myself 17 years and a half, I will never get angry again. Hace 17 años y medio me propuse, nunca más me voy a volver a enojar. My wife still can get me angry. Mi esposa todavía me hace enojar. That's a problem, is it? Ese es un problema, ¿no es cierto? And even other people can get me angry Y aún otra gente pueden hacerme enojar, by no choice. sin elección alguna. I want to not be angry. Yo no quiero enojarme, You push my button pero me aprietas el botón and I jump. y salto. Yeah? The volcano comes out. El volcán explota, Now, it erupciona. doesn't come out anymore so high. Ahora, ya no erupciona tan alto, It diminuted a little bit. ha disminuido un poquito la erupción, It's still there sometimes. It's still there sometimes. pero todavía erupciona cada tanto, By no choice. sin elección. We do not get angry because we want to. No nos enojamos porque queremos enojarnos. And we never get angry because we are not right. Y nunca nos enojamos porque no tengamos razón. I always am right. Yo siempre tengo razón. Yeah. Sí, You would not get angry if you're not right. no nos enojaríamos si no tuviéramos razón. Amen? Do you understand it? ¿Amén? ¿Lo entienden? Because you think you're right, so you have to push it on others. Porque yo pienso que yo tengo razón, entonces tengo que forzar a los demás. So what would this lady want to do with her boyfriend? Así que, ¿qué quería hacer esta muchacha con su novio? To make him what? ¿Hacerlo qué? Faithful. Quería hacer que sea fiel. See? ¿Sí? Can she do it? ¿Puede hacerlo? It's good that she cannot.
¿Es bueno que ella no pueda hacerlo fiel? It's very good. Es muy bueno. Very, very good. Es muy bueno que ella no Yeah. pueda obligarlo a ser fiel, Because no one can be forced to be faithful. porque nadie puede ser forzado a ser fiel. Yes? ¿Sí? So she's in a prison. Así que ella está en una prisión. And in this prison, in her spirit, she damages her body. Y en esta prisión de su espíritu, ella daña su cuerpo. And now the body says, stop it. Y ahora el cuerpo le está diciendo, detente. Does she understand the body's speech? ¿Puede ella entender el lenguaje de su cuerpo? No, because she's right. No, porque ella tiene razón. He did to do the wrong, not she. Él fue el que hizo lo malo, no ella. And she wants to fix him. Y ella quiere corregirlo. And she wants to make him faithful. Y ella quiere hacer que él sea fiel. Does she want something bad? ¿Quiere ella algo malo? Why does she then have headaches? ¿Por qué entonces tiene dolor de cabeza? Because she wants to force him. No, she has the headache because she loves him or does not love him. Ahora, ella tiene el dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Porque lo ama a él o no lo ama? ¿El ama o no ama? ¿El dolor de cabeza viene por amarlo a él o por no amarlo? She loves herself Se ama a sí misma and she wants to force him. y ella quiere forzarlo. But why does she do that? ¿Pero por qué hace eso? Did he hurt her? ¿Él la lastimó él a ella? Yes, yes. So if someone hurt you, Sí, si alguien te lastima, can you love him? ¿puedes amarlo? ¿Puedes amar a alguien que te lastima? Are her expectations justified? ¿Están justificadas sus expectativas? You see, I would say like you. Bien, yo diría lo mismo que ustedes. What convinced me that it's not so? ¿Qué fue lo que me convenció de que no es así? The pain of the body El dolor del cuerpo and the law y la ley and the imprisoned spirit y el espíritu cautivo prove that she's wrong. prueban que ella es la que está equivocada. Now tell her that she's wrong. Ahora, vayan a decirle que está equivocada. Tell her that her headache comes from her own thinking. Díganle que su dolor de cabeza proviene de su propio pensamiento. And tell her that she needs to love the guy. Y díganle, necesitas amar al muchacho. If she say, this is the best doctor. Va ella a decir, oh, este es el mejor médico. He told me that my headache comes because I cannot love him. Él me dijo que mi dolor de cabeza viene porque no lo puedo amar al muchacho. Because if I could love him, Porque si yo pudiera amarlo, as evil as he is, tan malo como es él, I would have no headache. yo no tendría dolores de cabeza. And I would have a free spirit. Y tendría un espíritu libre And I would fulfill the law y cumpliría con la ley to love my neighbor as myself. de amar a mi prójimo como a mí mismo. So, her expectations are not justified. Todas sus expectativas no son justificadas. The truth is, he never hurt her. La verdad es que él nunca la dañó. But the deception in us Pero el engaño de nosotros say yes. dice que sí. That's why now she has headaches. Es por eso que ella ahora tiene los dolores de cabeza In 5 years, she has cancer. y dentro de 5 años podrá tener cáncer In another 5 years, she dies. y en otros 5 años On puede what? morir. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because she has an error in herself Porque ella tiene un error en sí misma in which she believes a lie, en el cual ella cree una mentira which is not true. que no es verdad.
Now, do you understand a little bit how terrible the deception in us is? Ahora, ¿entienden un poquito qué terrible el engaño que tenemos es? Yes or no? ¿Sí o no? So, who makes her the headache? Así que, ¿quién le causa el dolor de cabeza? Herself. Not him. No él. He didn't touch her. Él ni siquiera la tocó. He didn't do nothing. Él no le hizo nada. But she, in her thoughts, Pero ella, en sus pensamientos, judges him, lo juzga a él, condemns him, lo condena a él, forces him, lo fuerza and wants to fix him. y quiere corregirlo. And by this, she destroys herself. Y al hacer esto, se destruye a sí misma. This is the process I saw in every human being. Este es el proceso que he visto en cada ser humano. I saw it first in her case, La primera vez que lo vi en ella, and since I know it, y desde que vi este patrón, I see it in every human being. he visto el mismo patrón en cada ser humano. When others do wrong, Cuando los otros cometen algo malo, we destroy ourselves. nosotros nos destruimos. Isn't it terrible? ¿No es eso terrible? Because we believe something that is not true. Porque creemos algo que no es verdad. So why are we our own enemies? ¿Por qué entonces somos nosotros todos enemigos? When others do wrong? ¿Por qué somos nosotros nuestros propios enemigos cuando otros se equivocan? That's the question. Esta es la pregunta. And we will learn in the afternoon Y lo vamos a aprender en la tarde. what's happening in our subconscious, in our hearts, ¿Qué ocurre en nuestro subconsciente, en nuestro corazón? so that we know from where the problem arises. Para que podamos entender de dónde surge el problema. That our problem is not outside of us. Que el problema no está por fuera de nosotros, It's not in the infidels. no está en la infidelidad. It is in the deception of our own hearts. El problema está en el engaño de mi propio corazón. Let's pray. Oremos. Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, we thank you that you made us capable to understand and discern things. te agradecemos que nos has hecho capaces de entender y discernir las cosas, To know what is right and what is wrong. para entender qué está bien y qué está mal. So help us to see that something in us makes us to act against love. Ayúdanos a ver que algo en nosotros nos lleva a actuar contrariamente al amor. Help us to understand and detect the deception, Ayúdanos a entender y detectar el engaño, so that we do not follow it anymore, para que ya no más lo sigamos, but follow the truth, sino que sigamos la verdad, which makes us free que nos hace libres and healthy in our body. y saludables en el cuerpo. Amen. Amén.